mensaje de la mañana, pero sí voy a pronunciar algunas cosas que son necesarias para que usted las escuche. I'm not going to preach the same sermon this morning, but I'm going to refer some of the things that I already said this morning. It's going to be a benefit to all of us. Ahora conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. I'll be reading 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Cuando lo tienen puede decir un amén. Primera de Corintios 15, versículo 3 y versículo 4. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí donde está, solo dejé leer el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, tu palabra es viva y eficaz, como espada de dos filos, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. A ti la honra. Amén y amén. Puede tomar su lugar. A ese hermoso grupo de drama que pasó en la iglesia infantil de nuestra hermana Dina, organizando lo que hizo, muy hermoso. Yo sé que algunos de ustedes que son de mi generación, todos participamos en los dramas. Yo era el artista predilecto de la iglesia. Fui el más travieso, y por ser travieso me tocaba también a mí muchas veces participar en todos los dramas. Nunca me preguntaban, solo me daban el papel. Así de que agradecemos a Dios por ese trabajo que hacen los hermanos. Están invirtiendo en el futuro. En esta semana especialmente, a nivel mundial se celebra uno de los eventos más grandes en la historia, donde un evento que se escribió hace cientos y cientos de años antes que Jesucristo naciera, venía profetizándose en todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, que es los libros que la Biblia judía tiene, solamente el Antiguo Testamento. Entonces ahí nos damos cuenta de que a través del tiempo se venía hablando acerca de un Mesías que iba a morir por la nación e iba a resucitar al tercer día. En nuestra generación que nos ha tocado vivir a nosotros, también nosotros hemos escuchado ese mensaje que ha impactado nuestras vidas. No me escucho. ¿Está bien? Sí. Ok, yo no me escucho, entonces pienso que me están escuchando ustedes. Entonces, a nosotros también en nuestra generación nos ha impactado ese mensaje. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto, una iglesia que está comenzando, una iglesia que está desarrollando muchos dones y talentos dentro de la iglesia, pero que también existía esa pregunta: ¿qué es lo que en realidad sucedió en Jerusalén? ¿Qué es lo que sucedió que se habla acerca de las Escrituras? Hubo un hombre revestido del poder de Dios que vino y habló a esta congregación, les habla y les escribe y le recuerda lo que había sucedido a través de las Escrituras y cómo se había cumplido en el cumplimiento correcto y exacto que Dios había establecido para que el Verbo se hiciera carne, habitara de entre nosotros, y dice Juan, y viéramos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esa misma palabra Pablo la está transmitiendo a una iglesia, pero ¿cómo llegamos nosotros a una conclusión y cómo podemos transmitir nosotros
esa misma palabra a nuestras generaciones, como dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Qué es lo que yo he recibido? Hablando de nuestra generación, en la época que nos ha tocado vivir, donde todo está al alcance, la tecnología al alcance, tenemos medios de transporte al alcance, incluso restaurantes al alcance, todo lo tenemos en la palma de las manos, donde el evangelio se ha convertido muchas veces en algo muy accesible para mucha gente. Para algunos se ha convertido en algo que nos ayuda y nos enseña cómo crecer espiritualmente más, pero por otro lado, otro tipo de enseñanzas, otra ola se ha ido involucrando y metiéndose en nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo he recibido, que yo puedo transmitir a mis hijos, a mis generaciones, a una generación que se está levantando, a una generación que en algunos casos le han llamado la generación X, que no se encuentran, no saben dónde están, ni saben muchas veces qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros hemos recibido? Por eso me gusta leer más de alguna ocasión, la leo y la leo continuamente, la historia de José en el libro de Éxodo, donde José dice que allá en las noches heladas en el monte se sentaba con sus hijos, les hablaba de las grandezas de Dios, los sentaba en sus piernas y le decía: Dios ha prometido, como las estrellas serán nuestras generaciones, como la arena del mar seremos multiplicados, porque es la palabra de Dios que no puede ser defraudada, y si Dios lo ha prometido, nosotros viviremos esa promesa y esa palabra. Y así sus hijos fueron creciendo, aunque hay una desviación en la vida de José, pero Dios cumplió la palabra en el determinado tiempo que Dios tenía que hacerlo. Ahora nosotros nos sentamos con nuestros hijos, les contamos a ellos las promesas que Dios ha hecho. ¿Conocen ellos la realidad de lo que significa el día de resurrección? ¿Conocen ellos la palabra, tal vez en inglés, que le llaman the egg hunting o the Easter? Para ellos esa palabra probablemente es más asociada por la cultura que les ha tocado vivir. Y a veces nosotros queremos introducirnos en esa área. A veces nosotros queremos meternos en esa área también. Le comentaba a los hermanos en el servicio a las 6 de la mañana que muchas veces me han llamado las mismas personas que hace años me vienen consultando y me hacen la pregunta: pastor, ¿es pecado ir a recoger huevitos que ponen los conejos? Que mis hijos vayan a recoger esos huevitos. Son solo chocolatitos que las iglesias les están ofreciendo. Ellos quieren ver si he cambiado mi postura, si en realidad yo me he dejado meter en la ola y he tenido que ser la misma respuesta que les di a ellos. Les vuelvo a decir lo mismo: la Biblia no enseña a un conejo poniendo huevos. La Biblia enseña y habla de un Cristo que resucitó, se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre y viene pronto por su iglesia. No puedo vender el evangelio, no puedo comprometer mis convicciones, no puedo poner en tela de juicio. Tenemos que estar seguros de nuestras convicciones para poderlo transmitir a nuestras generaciones. A veces se nos hace un poquito difícil comunicarnos con ellos, especialmente si nuestro inglés no es muy bueno, ¿verdad? A ellos, por naturaleza, su primer lenguaje se convierte en un idioma extranjero para nosotros, en un pensamiento diferente a nosotros, piensan diferente como nosotros, a veces actúan diferentes como nosotros, pero siguen siendo nuestros hijos, nuestra familia, y tenemos constantemente que hablarles de las cosas de Dios. Y tenemos que decirle, como aprendemos a través de la Escritura: mi hijo, usted está en el mundo, pero no es del mundo. Usted está en una sociedad, pero no se ensucie en la sociedad. Usted pertenece a una familia que la Biblia nos llama real sacerdocio escogido,
pueblo santo de Dios. Ahí tenemos siempre que cautivar. Por eso el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que necesita y quiere conocer acerca de un Dios resucitado, que no lo vieron palpablemente con sus ojos seculares, pero habían escuchado acerca de un Dios que se había levantado dentro de los muertos, que en aquel entonces no había la ciencia que existe hoy en día, que les ponían los aparatos, les daban toques eléctricos cuando una persona le da un infarto y regresa, o el famoso CPR que les hacía. No existía nada de eso. Por lo tanto, para ellos, el que alguien se levantara dentro de los muertos era una novedad, porque no habían todavía comprendido ni estudiado lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros escuchar hoy en día que alguien se ha levantado tal vez de la muerte, que han dicho murió por tanto tiempo, pero gracias a la tecnología le dimos unos toques eléctricos y se logró levantar. Ya no es mucha novedad para algunas personas, pero a través de la escritura nos damos cuenta que Jesús no recibió toques eléctricos. Recuerde que Él es el dueño de la vida y de la muerte, Él tiene las llaves. Y Él dijo, cuando le dice a Pilato, le dice, tú no tienes poder para quitarme la vida, yo la estoy dando, yo la estoy ofreciendo, yo la doy por mí mismo. Le dijo a Pilato, a un hombre poderoso de aquel entonces, dándole a entender que nada de lo que está hecho puede hacerse si no es la voluntad de Dios. Y él había desde un principio conocía su misión y lo que tenía que hacer. Por eso tenemos que constantemente nosotros hablarle a nuestras generaciones, compartirles, como allá lo hacía Jacob en Hebrón, sentado junto a sus hijos, en una fogata, en algún lugar, tal vez alguna ocasión, hay que apagar los aparatos por un minuto y decirle, mi hijo o mi hija, tenemos que hablar de un tema muy importante también. Y ellos escucharán tal vez como Dios nos dé palabras para comunicarnos con ellos, para que este mensaje, amada iglesia, como les decía, continúe de generación en generación. Esta semana pasaba enfrente de una iglesia, con pena y vergüenza, lo digo, cristiana, entre comillas, y decía, venga el sábado y el domingo tendremos la junta de los huevos del conejo. Yo dije, qué triste que tengamos que llegar a esos extremos para que la gente venga, que tengamos que engañar a nuestros hijos para que la gente venga, que tengamos que vender lo que nosotros hemos creído para tener un grupo más grande dentro de la iglesia. No podemos, amada iglesia, vender. Ni siquiera debe de cruzar en nuestra mente el deseo de poder tener una iglesia grande, pero comprometida con el mundo. O el día de Halloween, decirles, vengan, disfrácese de los animalitos del arca de Noé, no importa, pero usted disfraza de jirafa, de elefante, de rinoceronte, lo que usted quiera, pero venga a la iglesia. Triste que tengamos que llegar a esos extremos y les cambiemos de nombre nosotros. Entonces nuestros hijos estarán, ¿qué tipo de mensaje? Pastor predica un mensaje en la iglesia, pero en la casa se me da otro. El pastor predica un mensaje en la iglesia y aquí dentro de la casa mi mamá me permite vestirme como bruja si yo quiero para el día de Halloween. ¿Qué tipo de mensaje se me está enseñando entonces? Oh, porque es día de Halloween, todos en la escuela lo celebran, yo también tengo que celebrarlo. No, amada iglesia, no podemos hacer eso, no podemos permitir eso nosotros, porque entonces, ¿qué les vamos a compartir a ellos? Por eso les decía también, me gusta el piano, porque ahí vienen nuestras raíces también. Yo me acuerdo en la iglesia, ¿ve? Y yo respeto, amo esa iglesia que me enseñó, que me fue formando poco a poco. Y es que en la iglesia donde yo me crecí, no en la suya, en esa bautista en Guatemala, ahí nos hacían leer a nosotros la Biblia. Ahí no era costumbre que si yo no quería, no. Todos los domingos, ¿cuántos versículos, capítulos leyeron?
todos tenían que decir cuántos, y ahí estaba el pastor tomando nota, y el que leía 1, 5, hermano, la siguiente semana tenía que leer 40 o 50, porque así era, aunque sea la fuerza, pero esa parte fue una de las partes que nos ayudó a nosotros a crecer espiritualmente. Por eso aún cuando yo no iba a la iglesia y alguien me hablaba, según yo defendía el evangelio, porque decía, eso no es cierto lo que ustedes están diciendo. Yo me acuerdo que otra cosa han dicho por ahí, yo no les decía que iba a la iglesia, había ido. Otra cosa he escuchado que dice, pero de alguna forma, aunque no les servía, la palabra había quedado sembrada en el corazón. Y eso es lo que necesitamos en nuestros días, amada iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y al entender el sacrificio de la cruz y lo que Dios perdonó por nosotros, la Biblia también nos enseña, dice que más es agradecido al que más se le ha perdonado. Y cuando nosotros hemos aprendido lo que Dios ha hecho, el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario y los pecados que Dios ha borrado, para nosotros significa un día, una semana, un mes, un año, una vida entera en agradecimiento a Dios. O sea que algunas veces se nos olvida. Y se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Y tan fácil que se nos olvida, tan fácil podemos olvidar muchas cosas en nosotros. Por eso una de las leyes de los judíos era repíteselas en la mañana, repíteselas en la tarde, repíteselas al caminar, repíteselas antes de dormir, repíteselas constantemente, que la palabra vaya llegando aún en la sopa. Hay que recordarles que Dios ha sido el proveedor. Algunos nos sentamos a la mesa y ni siquiera estamos juntos para darle gracias a Dios por los alimentos que Dios ha proveído. Algunos se sientan y comen y ni gracias dieron. Pero es nuestra responsabilidad, nosotros los padres, enseñarle a nuestros hijos. Lo que vamos a recibir, vamos a darles a ellos lo que nosotros hemos recibido. Si caemos en esa dinámica de pobrecito, es que es Easter y le vamos a robar la niñez, no, hermano, usted lo está entregando al diablo si está haciendo eso. Es que pobrecito, es que Halloween, es que todos sus amiguitos se visten y él se siente, la psicología le dice que si usted no le permite a eso, le va a afectar toda la vida. No, hermano, le va a transformar el pensamiento, lo va a hacer diferente, va a ser una nueva criatura, y aún cuando se apartare y fuere de lejos, va a regresar donde empezó, porque se va a acordar que papá o mamá o mamá o papá no lo dejó participar de esas cosas, sino lo que le enseñó lo esencial, que un día Cristo resucitó dentro de los muertos, como estaba escrito en las Escrituras. Por eso a veces nuestros hijos conocen más de otras cosas que de las historias de la Biblia. Harvard hizo un estudio para probar cuántas personas habían asistido a una iglesia y separaron los grupos. Pusieron todos los que hayan asistido a alguna iglesia en su niñez o alguna iglesia o hayan leído la Biblia, por favor, de este lado, y los que no de este lado. Solamente queremos hacer un examen sencillo. Y a todos los pusieron en línea a que tomaran el examen. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Descríbame usted, ¿cuántos animales metió Abraham al arca? No sabemos, pusieron unos. ¿Cuánta gente cruzó? Dijeron, con Noé en el mar. Tampoco sabemos. Entonces se dieron cuenta que nosotros podemos cometer un gran error al no enseñarles que no fue la forma que ellos lo preguntaron, sino que era solo para saber si había conocimiento en ellos. Pero de una de otra forma se dieron cuenta que en algunas ocasiones
Les hicieron ahora preguntas. ¿Cuáles son los programas Prime TV on TV? Oh, The Kardashians, the number one program. Y todos se quieren parecer a ellas. Todos quieren actuar como ellas. Who's the best singer in the world? Oh, Jennifer Lopez. Todo el mundo sabe esas cosas. Pero pregúnteles de la palabra de Dios. El otro día, sin que usted se dé cuenta, encontré una joven cantando una canción no cristiana dentro de la iglesia. Y qué re bien la estaba cantando. Y ella no se dio cuenta que yo tenía la antena prendida, como dice. Nomás estaba escuchando. Dije, wow, qué bien se sabe. Y yo observo, porque aunque no lo crean, lo estoy guachando. Estoy guachando hasta aquí. Cuando estamos cantando la alabanza, están. Yo no sé qué ven para arriba. Yo he tratado de ver qué hay arriba, pero no veo nada. No sabemos los cantos de la iglesia, pero sí sabemos ese tipo de canciones que nos envuelven tan rápido, de ese tipo de canciones que rápido nos jalan, de ese tipo de programas de televisión, como decía un pastor, lo escuchaba esta semana, dice, échele chatarra a su vida y chatarra va a producir usted. Porque así es la realidad. ¿Ve? Pero dele palabra de Dios a sus hijos. Instrúyalos, decía, que aunque no les guste, y ahí va a decir que voy un poco al extremo, arrástrenlos a la iglesia, pero que vengan a la iglesia. Gracias, hermano, aunque sea un amén. Está el hermano que comentaba hoy que no preguntaba quién quería iglesia, ahora es que aquí vamos todos. Aquí no se pregunta quién va, aquí es que vamos. Es que me duele el pie. Bueno, muletas, unas muletas ahí vamos, pero no vamos a la iglesia. No, mucho trabajo, a lot of homework in school. Well, bring your books, people, no problem. I'm preaching what I practice, trust me. Mis hijos me quisieron jugar esa vuelta. No, es que mucho trabajo en la high school y que a lot of pressure. Pues venga, se trae sus libritos, mijo. Allá abajito se hace su trabajito, ahí está con ellos, etcétera. Hermano, y para la gloria de Dios, no sacaron las grandes calificaciones, pero se lograron graduar de la high school. Excusas van a encontrar. ¿Qué les vamos nosotros a transmitir a ellos? ¿Qué van a saber ellos en realidad si nosotros no hemos tomado el tiempo y hemos dejado que el mundo los vaya jalando poco a poco? Que después, en el lugar de tener lágrimas de alegría de verlos servir en la casa de Dios, vamos a tener lágrimas de tristeza al ver la vida perdida que van a llevar. Pero nadie es más responsable que usted y yo como padre si no los instruimos en las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo le habla a una iglesia que apenas estaba creciendo y empezando a escuchar acerca de eso. Lo primero que les enseña es que deben entender que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuestros hijos tendrán mucho conocimiento y I'm not going to take away that from them. They are really very smart. When it comes to technology, they are 100% there. No puedo quitarles eso. Cuando se trata de estudio, están muy avanzados ellos. Cuando se trata de tecnología, están muy avanzados, más que nosotros. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de enseñarles. No se nos quita a nosotros esa responsabilidad. Y se van a ir a estudiar. Déjenlos, porque tienen que hacerlo. Yo que dejaré la mía también, pero les mandábamos texto. Cristo te ama, no te olvides de ir a la iglesia. Estás siguiendo a la iglesia. ¿Cómo se llama tu pastor? Voy a llamar a tu pastor. Y todo esto para asegurarnos que de una otra forma estén recibiendo la palabra. Ahora, se están llenando de conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento se están llenando en realidad? Y está bien. Yo le he dicho, yo quiero ver hombres abogados dentro de la iglesia. Yo quiero ver dentistas, por si se me caen los dientes. Yo quiero
tener dentista, quiero un veterinario, tengo 2 perritas en la casa. Quiero un abogado por si me hacen una demanda que me defienda. Necesitamos gente profesional. Quiero personas que sean productores de televisión, directores de cine, que tengan convicciones cristianas. Necesitamos hacer televisión cristiana. Yo quiero que un premio Nobel se lo gane un hijo de Dios también, con su esfuerzo y su trabajo. Yo quiero que sea reconocido. Yo oro para que el día de mañana un joven de aquí sea el próximo alcalde de las ciudades de aquí de San Francisco, de Daly City, de que se envuelva en todo eso, pero que sepa y entienda también, que tenga sus convicciones en las raíces, que honrará a Jehová donde quiera que camine, porque así es como ellos serán prosperados. Cuando tienen la palabra, comprenden, número 1, que sus pecados han sido perdonados, y esa palabra está grabada ahí en su corazón. Y luego su convicción, la más grande, difícil de entender, porque no hay un laboratorio que lo podamos meter, la resurrección de Jesús. No hay un filósofo que no hable en contra de la resurrección de Jesús. No hay un médico que diga el nacimiento virginal no se puede, porque si no hay una relación, no puede haber una concepción. Eso la gente no lo entiende, pero yo también sí quiero que un hombre y una mujer de Dios diga, no importa lo que diga la ciencia, mi corazón y mi fe me dicen que la Biblia es la verdad y no puedo negar lo que está escrito en ese libro. Si la Biblia a mí me dijera que el mundo es cuadrado, yo lo creería. Pero la Biblia no nos confunde a nosotros en ninguna área. Al contrario, nos abre el conocimiento y nos da la oportunidad de disfrutar una vida en esta tierra y una más allá del sol, donde lo que tenemos aquí es momentáneo, pero lo que está en la eternidad es para toda la vida. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces Pablo le habla a esa iglesia que está apenas en un mundo que está empezando a crecer y que no entiende todavía. ¿Será que Cristo vino? ¿Será que Cristo murió? ¿Será que Cristo resucitó? Y están en ese debate mental y teológicamente también en sus vidas. Están averiguando si es cierto o es verdad. Y la generación X que nosotros estamos levantando, son ellos los que llevarán el evangelio. Pero ¿qué tipo de evangelio van a hablar ellos? ¿Qué tipo de evangelio van a llevar si nosotros vendemos un evangelio aquí? Si lo comprometemos con el mundo, ¿qué tipo de evangelio les vamos a enseñar a ellos? Hoy domingo no tengo ganas de ir a Paco, que mi hijita, ¿qué les estamos enseñando? A ser cristianos irresponsables, que por cualquier excusa se van a quedar en casa. Eso es lo que estamos creando nosotros. Pero cuando usted le dice, no, mija, el domingo no es suyo. Usted tiene de lunes a sábado, haga todo lo que usted quiera. Báñese, no se bañe, si no es que no es mi problema. Pero haga de lunes a sábado. Pero el domingo es del Señor. Y usted no se me queda en casa. Te vamos a la iglesia, aunque sea con la trompa que venga, si no importa. Esos emojis hay que ponerle uno así. Hay que ponerle, porque no, yo lo buscaba, no. Yo creo que si lo invento me voy a ser millonario, no me van a robar la idea. Pero hay que ponerlo, porque así vienen muchas veces. ¿Usted cree que vienen? Gloria a Dios, voy a la iglesia. ¿Usted cree que vienen así? Especialmente si les gustan los deportes y va el clásico, el Barca y el Real Madrid. ¿Quién no se quiere quedar en casa? He estado tentado así de decir estoy enfermo, pero no sé, que me cae un rayo. Es que no lo digo. Pero nosotros estamos sacando una generación, hermano, que está llenándose de conocimiento. Yo hablo con los muchachos que están en la universidad y me gusta hacerlo porque yo a mí no sé a qué dirección se está dirigiendo esta ola de conocimiento.
¿Y qué aprendiste? ¿Cómo va la escuela? Y trato de conversar con ellos porque así me voy guiando a ver qué camino están agarrando. Porque cuando yo estaba en la maestría en la universidad me di cuenta que qué camino se estaba llevando. Dije, esos años que lo saqué, ¿cómo estará hoy en día la sociedad? ¿Qué es lo que le están enseñando detrás de las aulas? Con todas las proposiciones que han pasado, con la legalización de la marihuana que tenemos hoy en día, con la proposición 8 que se ha aprobado el matrimonio dentro del mismo sexo y que aún la Casa Blanca se pintó de arcoíris por Obama, uno de los presidentes más liberales que ha tenido la nación y que ha influenció demasiado en la mente. Fue un hombre carismático, pero confundió a mucha gente. Aún nuestros jóvenes lo admiraban por su pensamiento liberal y tanta cosa. Y en la casa tuvimos debates con la familia con relación a eso, pero teníamos que tener algo sentado en realidad. No podemos vender el evangelio, hermano. No podemos hacerlo. Entonces, por eso es necesario informarse. Por eso es necesario continuamente estar leyendo. Aunque yo ya salí de la escuela y terminé mi doctorado, yo sigo constantemente leyendo, informándome, sabiendo qué es lo que está sucediendo, porque el día de mañana puede venir esta pregunta a nosotros. ¿Y qué le vamos a contestar nosotros a nuestros jóvenes? Papá, ¿y qué es la resurrección? Mi hijo, pues todos lo celebran. Pues yo también lo celebro. Yo creo que como que Jesús se levantó. A veces no sabemos ni qué contestarles, porque no hay una convicción en nosotros. No digo que sea un teólogo, no estoy diciendo que va a una escuela bíblica, no, son convicciones básicas. Es Christianity 101, como dicen, es el cristianismo 101, lo básico. Cristo vino para perdonar mis pecados, Cristo vino para resucitar, Cristo vino para darme esperanza. Y ahí podemos meterle nosotros la palabra de Dios. Y luego termina siendo el versículo 14 que leí. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. En el año 1500 antes, la iglesia entró en una dinámica muy peligrosa, donde se hablaba acerca de la salvación y cómo podemos nosotros darle la salvación al pueblo. Era cómo se la podemos dar, ya no era cómo Cristo la hizo, sino cómo nosotros podemos ofrecerle la salvación a alguien. Pensamiento diabólico. Se le ocurrió, vendamos indulgencias. Para vender indulgencias, la gente que ha muerto lo pueden pasar de un lugar a otro lugar sin ningún problema. Y empezaron a vender indulgencias. ¿Cómo cree usted que se hizo la Basílica de San Pedro? Lea la historia. Fue hecha basada en indulgencias que se vendió, mentiras que se le vendió al pueblo. Llegaban a los pueblos y decían: ¿tiene usted un ser querido que ha muerto? Levante su mano. Pues ¿quién no va a levantar la mano? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿algún ser querido se le ha muerto? Todos levantamos la mano. Ok, no se preocupe, ahora tenemos la solución. Le vamos a dar un papel firmado por el excelentísimo Señor y Él va a autorizar que donde está lo vamos a sacar y va a pasar a la gloria. Oiga, ¿a quién no le gusta eso? Que haya vivido una vida perdida, mujeriego, alcohólico, drogadicto, pero se murió y con un papelito lo pasamos de un lugar a otro. Eso me encantaría a mí. Y así empezó. Y se regó por toda Europa, vendiendo indulgencias. Pero hubo un hombre que un día iba caminando de rodillas, porque había que subir la Basílica de San Pedro. Todos los que estaban en lo eclesiástico tenían que subir de rodillas. Lea la historia. Y ahí va este hombre de rodillas,
cuando a medio camino algo se apoderó de él. Y dijo, ¿por qué estoy yo de rodillas? Y se paró y se regresó. La gente empezó a observarlo y dijo, pero este insolente, ¿cómo se atreve a pararse? Si todos tenemos que subir de rodillas a ver a ese Señor excelentísimo. Y este hombre empezó a bajar, se fue a su casa y dijo, Señor, yo no creo esto que se me ha dicho. Tiene que haber otra forma. Y el Espíritu Santo vino sobre él y le empezó a revelar el mensaje de salvación. Agarró un día en Gutenberg, en el año 1500 aproximadamente, y se paró frente a una de las iglesias. Frente a un poste clavó sus 95 tesis. Y cada martillazo que daba, Europa estaba temblando, porque el enemigo sabía que su tiempo le había llegado. No más mentiras. Lo condenaron a muerte por hereje, porque dijeron, te rebelaste, eres un hereje. Pero él dijo, si he de morir porque he predicado la verdad. Y lo pusieron en un castillo en la parte de abajo. Al día siguiente, en la mañana, él iba a ser condenado a ser quemado vivo por hereje. Y allá estaba él, está aquí en la parte de abajo, y él alcanzaba a ver la corte arriba donde estaba el rey y donde iba a ser quemado y sentenciado a muerte. Pero ahí donde estaba, el poder de Dios llegó sobre su vida. Cuenta la historia que el enemigo llegaba y le decía, te vas a morir porque has traicionado a la iglesia. Mira todos los pecados que has cometido. Y el enemigo le mencionaba uno tras otro y lo atormentaba hasta que él se paró y él dijo, no, esto no es cierto, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Y ahí en la noche, después de tener su convicción, escribe uno de los cantos más hermosos que se han escrito en la historia. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y cada vez que usted lo escuche, o cada vez que un día lo cantamos en la iglesia, usted escuchará qué poderoso mensaje tiene. Castillo fuerte es nuestro Dios. Pablo le dice a esta iglesia, y le recuerda en este pasaje bíblico, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, amada iglesia, yo soy el responsable delante de Dios por ustedes. Si yo les predico una mentira, Dios en la eternidad me dará mi recompensa por hacerlo. Si yo los engaño, yo seré juzgado delante de Dios. Por eso no puedo, hermano, comprometerme con el mundo y decirle, sí, hermano, no se preocupe, es un niño, déjelo que vaya a recoger huevos al parque donde sea, o está bien, es Halloween, déjelo que se vista. No puedo hacerlo, amada iglesia, y no lo pienso hacer, porque mi convicción es grande y la revelación de parte de Dios en su palabra me enseña que si yo predico, vana sería la predicación y vana sería también la fe suya. Yo lo voy a ver a usted un día en la eternidad y en mi oración. Verlos a todos. Y que usted nos demos un abrazo allá en la eternidad. Y le diga, hermano, valió la pena. Valió la pena que no nos envolviéramos con el mundo. Valió la pena que no vendiéramos nuestras convicciones. Y si yo no predico la verdad, vana es mi predicación y vana es su fe. Por eso, amada iglesia, no podemos comprometernos con el mundo. Tenemos que estar convencidos que el evento que sucedió esta semana lo hacemos en celebración a un evento que lo hemos tomado por fe. No lo podemos meter en un laboratorio, no podemos traer unos filósofos que nos hablen acerca de este evento.
No podemos traer a unos grandes científicos que lanzan cohetes al espacio. No podemos traer a los mejores matemáticos para que hagan una ecuación correcta para saber si en realidad este evento puede pasar las leyes terrenales. Porque si vamos a las leyes terrenales, nadie puede resucitar si Dios no le da la autoridad y el poder de poderlo hacer. Y solamente Cristo fue el único y es el único que ha tenido esa autoridad. Por eso cuando Él resucita, le enseña al enemigo y le dice: yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Por lo tanto, el enemigo mismo está atado y sujeto a lo que Dios desea hacer. Y Él no puede hacer absolutamente nada. Nos querrán asustar. Eso es todo lo que pueden hacer, asustarnos. Pero nuestra convicción debe ser más profunda que nuestro susto. La ciencia va a seguir evolucionando. Denme unos 2 minutos más. La ciencia va a seguir evolucionando, amada iglesia. Mañana no sabemos qué va a haber. Yo no sé si un día de estos, a cómo va el tiempo y me toca vivir, nos va a tocar predicar a mí aquí solo y usted en su casa, donde usted me va a ver a través de un aparato como el que tengo ahí enfrente, donde usted me va a ver por televisión y gloria a Dios, amén, con su pijama y tomando café. Preacher, pastor, preacher. Nadie lo está escuchando, pero ahí sí va a gritar. Esto le predicó para el hermano. Sígale dando. Y la hermana, ojalá que tenga aprendido el TV la hermana. No sé en realidad hasta dónde vamos a llegar. Pero no es eso lo que deseo, amada iglesia. Yo quiero siempre verles a ustedes aquí. Yo quiero siempre que escuchen un mensaje de palabra de Dios. Que haga un cambio en su vida. Que usted no entre y se vaya como vacío y sin nada. Usted tiene el poder de hacerlo. Con todo respeto se lo digo. Yo no soy moneda de oro para que usted me quiera. Yo escuchaba un predicador que decía, estaba orando y le dice: Señor, es que hay hermanos que no me quieren, hay hermanos que no me aceptan. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo a ti que vienen porque te quieran a ti? ¿Quién te dijo a ti que te tienen que aceptar? Es a mí al que vienen a ver, no a ti. Es a mí, hablando Jesucristo, al que deben de escuchar. Yo no te puse en esa para que todos te quieran, ni para que todos te acepten. Yo te puse como un instrumento, como un atalaya, para que prediques mi palabra. Y mira, el que tú prediques mi palabra, yo hago el resto. Y ese es mi deseo y mi oración. Ser el atalaya de este lugar. Ser el atalaya que pronuncie la palabra de Dios para su vida. Y dejar que el Espíritu Santo obre en su corazón y en su vida. Porque es el único que va a traer la convicción en su vida. Y no importa si mañana me muero y no se acuerda de mí. Que usted siga celebrando a Jesucristo, eso es más que suficiente. Que usted se recuerde que hubo alguien que murió por usted en la cruz del Calvario. Y que antes de cometer un pecado que no sea la voluntad de Dios, que usted diga: no puedo hacerlo, porque hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí. Que antes de hacer algo indebido, que me acuerde que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera esta predicación. Que antes de hacer algo malo, la convicción del Espíritu Santo me abrace y me diga: mi hijo, no lo hagas, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo mío es vida eterna. Mientras que usted abrace esos conceptos de la salvación, de la resurrección y de la gracia de Dios, hermano, vamos a seguir celebrando el domingo a las 6 de la mañana el servicio aquí en la iglesia. Y a las 10 seguiremos también con un segundo servicio de celebración. Su amada iglesia, nos falta mucho trabajo todavía. Siga predicando.
Vea las bancas, aunque no hay muchas vacías, pero si nos toca poner sillas en medio, lo hacemos. Si nos toca bajar una pantalla ahí abajo, porque se llena la iglesia, bajamos una pantalla ahí abajo. Pero tenemos la tecnología para hacerlo. Ahí es donde entran nuestros jóvenes. Ahí donde ellos sabrán cómo hacer para mandar una pantalla ahí abajo, y todo lo que esté pasando aquí arriba, los hermanos abajo también lo estén viendo. Ese es el sueño, la visión que tengo para esta iglesia. Y si usted se une, lo podemos llevar a cabo. Porque la honra no es para mí, es para que está sentado.